Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el interesante tema Palabras que cambian vidas. Primera parte. Bienvenidos. El día de hoy queremos comenzar a desarrollar un tema que lo hablaremos durante 2 domingos. Quiero acompañarle a el libro, a Hebreos capítulo 12. No se lo olviden los niños en su escuela dominical. Abajo hay maestros que están listos para enseñarles, formarles, instruirles en la palabra del Señor. Hebreos capítulo número 12, cuando usted la tenga me puede decir amén. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2, vuelvo a leerlo. Puestos los ojos en ¿quién? Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Y me acompaña en una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Señor, y de la manera más respetuosa nos acercamos a tu palabra y te pedimos que nos hables por tu palabra, que tu palabra sea nuestra guía, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos marque el camino, que tu palabra instruya nuestra vida como cristianos, que tu palabra, Señor, nos enseñe esa bella instrucción que tienes para cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que hables a cada corazón y a cada necesidad, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Quiero hablarle, dígale al que tiene a su lado, palabras que cambian vidas. En cierta ocasión, leí algo que se llama el poder de las pocas palabras. ¿El poder de las qué? Pocas palabras. Me llama la atención que en un condado de Estados Unidos había un alto índice de accidentalidad en el cruce de una vía férrea. Y el encargado del condado hizo un concurso para que la gente tratara de diseñar una estrategia para reducir el índice de accidentalidad donde era el paso ferroviario o del tren. La gente dio diversas propuestas frente a la manera de ejecutar alguna acción para que bajara esto. Pero ganó una que me llama la atención. Un hombre se diseñó una cartelera llamativa con 3 palabras: pare, mire y escuche. Pare, mire y ¿qué? Escuche. Y lo curioso de la historia es que decía que esta sencilla verdad, pero real, ayudó a salvar cientos de vidas. Y a mí me llamaba la atención esto. Cuando uno habla de palabras que cambian vidas, lo primero que viene a la memoria es el estilo moderno, no bíblico, de hablar positivamente. Aquí hemos hablado el por qué la confesión positiva no es bíblica. Por qué aún en los púlpitos se utiliza la programación neurolingüística, donde se desarrolla a la gente y se le enseña que lo que habla va a recibir, que es todo contrario a lo que la Biblia enseña. Cuando nosotros estamos hablando de palabras que cambian vida, por eso tomamos como referente lo que escribe, más bien lo que dice la Escritura allí en los Hebreos capítulo 12. Y el autor a los Hebreos lo primero que hace es poner un referente para los cristianos. ¿Y cuál es el referente del cristiano? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el referente? Cristo. El referente no es una religión, el referente no es una iglesia, el referente no es un pastor, el referente es ¿quién? Cristo. Uno usa referentes. ¿Cuántos usamos Waze en Bogotá? Waze, la aplicación con la que uno maneja. Mire, yo cuando conduzco pongo Waze y Waze me indica por dónde coger. Cuando yo no usaba Waze, no había salido la aplicación, el Waze era mi esposa. Yo la llamaba y le decía: mi amor, ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? Y ella me decía: busca un referente.
Cuando invitamos gente a la iglesia, le decimos, ¿dónde queda la iglesia, pastor? Le digo, el referente es el edificio color chocorramo. Usted ahí va a ver que es un edificio pintado de azul y de naranja. Ahí es la iglesia. ¿Cuál es el referente? El edificio. Cuando uno invita a la gente, le dice, bájese en la estación Biblioteca El Tintal. Es el referente. ¿Cuál es el referente del cristiano? Cristo. Usted no puede tener otro referente que no sea Cristo. Y el autor a los Hebreos, de una manera intensa, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esa expresión de poner es interesante, que es un imperativo. Y un imperativo es ¿qué? Una orden. Las mujeres hablan en imperativo, ¿se ha dado cuenta? Es un imperativo. El autor está dando no una recomendación, está dando una ordenanza para la iglesia. ¿Y cuál es la ordenanza? Iglesia. Y la intencionalidad del texto es mirar a Jesús, pero la idea del autor es fijamente. La idea del autor es ver a Jesús apasionadamente. Es más, la idea del autor es que aunque esté en un largo trecho, por muy lejos que pueda estar, su referente siempre sea ¿cuál? Jesús. Así que el referente de todo cristiano debe ser ¿quién? Cristo. En toda etapa, en toda época que enfrente, el referente debe ser Jesús. Mirar intensamente, mirar apasionadamente, centrarse, su foco es ¿quién? Jesús. Cristo es el foco. ¿Y por qué hablamos de que Cristo es el referente de todo cristiano? Porque cuando usted ve la vida de Jesús, Jesucristo es ejemplo de consagración. Cristo es ejemplo de oración. Cristo es ejemplo de victoria. Cristo es ejemplo de constancia. Cristo es ejemplo de fidelidad. Cristo es ejemplo de amor. Y podríamos añadir muchos calificativos acerca de qué es Jesús o por qué Jesús es nuestro referente. En estos 2 domingos, yo quiero que usted me acompañe a algunas verdades de la Escritura donde nos enseña que así como pare, mire y escuche para salvar cientos de vidas, la Biblia también nos invita a mirar a Jesús. Pero a mirar a Jesús con una intención, a mirar a Jesús con un propósito. Y a través de hoy y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, quiero que miremos estas 4. Podríamos sacar muchos, pero solo quiero centrarme en 4. Número 1, dígale a la persona que tiene a su lado, hay que mirar a Jesús para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Mire a Jesús para salvación. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra metodología o instructivo que el ser humano tenga para ser salvo. ¿Y por qué? Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Cuando lo tenga puede decirme amén. Versículos 14, 15 y 16. Evangelio según San Juan, del capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Qué se repite en los textos que hemos leído? ¿Qué se repite? Vida eterna. No cualquier vida, vida eterna. Y es una cláusula que repite el autor, es interesante. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Jesús está hablando con Nicodemo. Sabemos que Nicodemo era un hombre que conocía de la ley, que era un hombre que pertenecía a un grupo selecto de los judíos. Y Nicodemo sabía, conocía tal vez las profecías del Mesías. Sabía que el pueblo estaba esperando a alguien. Pero Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús, en el contexto de la charla, a Nicodemo le está hablando acerca de lo importante que es la obra de redención. Y como está hablando con un judío que conoce la tradición, ¿qué está haciendo? Lo está llevando y hace un paralelo con lo que habla de las serpientes. ¿Cuántos han leído en el libro de Números lo que ocurre en las serpientes? Jesús está citando Números, capítulo 21, las serpientes que muerden al pueblo. ¿Lo ha leído en la Biblia? Y si no, en Semana Santa en la película de Moisés, usted como que puede también un poquito enterarse o leer el libro de Números.
pasaba algo, la gente sale del pueblo, sale de Egipto y empiezan a murmurar. Entonces Dios envía unas serpientes que muerden al pueblo y la gente comienza a morir. El pueblo, cuando sabe que le ha fallado a Dios y empieza a experimentar las consecuencias de su pecado, vienen y buscan ayuda a Dios. Dios ora a Moisés y Moisés le dice: levanten una serpiente, y cada vez que el pueblo vea la serpiente será sanado. Jesús pone a Nicodemo en contexto. ¿Y qué está hablando? Jesús le está diciendo a Nicodemo, creo que algo que es trascendental, y es que le está mostrando cómo Jesús era el nuevo instrumento, era el plan de Dios. Recuerde que estamos hablando, que Jesús está hablando de las serpientes, y esto de las serpientes, me da vergüenza lo que le voy a decir, ha sido tan mal usado. Yo veía en Facebook, no sé si usted vio un video de iglesias que llevaban serpientes. ¿Sí lo vio alguna vez? Llevaban serpientes para que la gente las tocara y que Dios los sanara, lo más antibíblico del mundo. La figura del libro de Números está tipificando, es un estereotipo ¿de qué? De la obra de Cristo en la cruz. La Mishnah, que es un escrito judío, dice que cuando los judíos miraban al cielo, estaban hablando de la dependencia y de la confianza que tienen en Dios. Cuando levantaba Moisés la serpiente y obligaba al judío a mirar al cielo, es una señal de confianza, de dependencia absoluta. ¿En quién? En Dios. Y traía salvación. Lo mismo con el ser humano. Cuando usted se le cierran las puertas, cuando usted va a la izquierda y le cierran la puerta, usted va para atrás y le cierran la puerta, usted va a la derecha, le cierran la puerta, usted va a avanzar y no tiene cómo hacerlo. Cuando usted no tiene salidas en su vida, ¿a dónde mira? Uno mira al cielo, porque es que de una manera hay algo en el corazón del hombre que siempre lo está haciendo buscar a ese ser superior, que algunos no lo quieren llamar Dios o no lo quieren reconocer como el Señor, pero siempre hay una inclinación a que hay algo por encima de nosotros. La idea de la serpiente era que el pueblo entendiera que solo al levantar la mirada, aquel exponente, que en este caso era la serpiente en el Antiguo Testamento, Dios era el único que podía proveer sanidad y salvación para el pueblo. De esta misma manera, como Dios había dado una provisión en el Antiguo Testamento, Dios estaba dando una provisión para el pueblo, para la humanidad. ¿Y cuál era esta provisión? Cristo Jesús. Y la única manera en que el hombre puede ser salvo de su pecado es a través de acercarse a la obra de Cristo en la cruz. Juan, cuando habla de que la manera como la serpiente era levantado, está hablando de que ¿quién iba a ser levantado? Jesucristo. Y la cruz es el lugar, aunque muchos hablan, y antes, no sé si usted recuerda que antes, bueno, la tenemos acá, pero antes teníamos una cruz en madera y a la entrada teníamos otra cruz. Y una vez alguien vino y nos dijo: pastor, es que ¿por qué usan la cruz? Si la cruz es señal de maldición. Pero cuando usted entiende la teología de Juan, usted entiende la soteriología, usted se da cuenta que la cruz es el lugar de exaltación, es el lugar de redención, es el lugar de victoria para el creyente. Y lo que Juan está diciendo es: Cristo, es tan hermoso eso, ese es el lugar de exaltación, es el lugar donde se está haciendo la apertura de la vida eterna para el hombre pecador. Lo primero que Juan está describiendo, y algunos comentaristas dicen que es uno de los pasajes más influyentes e importantes del Nuevo Testamento, porque es una apertura a la obra de salvación para la humanidad. Y el texto que estamos leyendo dice, y quiero volvérselo a leer, el 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque así será la exaltación. La pregunta es: ¿por qué es necesario que Cristo sea levantado, que sea crucificado y que resucite? ¿Por qué se hace necesario? Y es sencilla la frase: porque Jesús debía venir a pagar el precio por los pecados del hombre. Porque la Biblia es clara cuando dice que el pecado es un hecho real. La Biblia lo afirma y creo que la historia lo atestigua. Genocidios,
Nomás leía un artículo que decía que el año 2019 estuvo marcado por el mayor número de muertos a bebés no nacidos por el aborto. Y nosotros aplaudimos eso, cuando la Biblia lo declara como matar, como pecado. La Biblia condena el pecado y por eso dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero nosotros tenemos ciertas manías como cristianos a veces. Uno tiene muletillas como cristiano. ¿Cuántas veces uno dice quién vive? Y automáticamente ¿qué responde uno? Cristo. Y uno dice a su nombre gloria, a su pueblo victoria, y a Satanás ¿qué? Derrota. Uno es instintivo. Uno también es instintivo en decir cosas que no son bíblicas. ¿Cuántos han dicho? Es que la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y si usted lo tiene, revise qué versión maneja. ¿Cuántas veces uno ha dicho? Es que la Biblia dice que el hombre es el sacerdote de la casa. Es una enseñanza tradicional, pero donde la Biblia dice que es el hombre específico. Y detrás de eso hay toda una teología que se ha armado, pero no es el caso de ahora. ¿Cuántos hemos dicho? La Biblia dice Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Lo hemos dicho? ¿Lo hemos escuchado? ¿Eso lo dice la Biblia? Eso lo dijo Gandhi. Ahora, si usted es budista o seguidor de Gandhi, Dios le bendiga, pero eso lo dijo fue Gandhi. Y nosotros hemos adaptado ciertas posturas que no son. La Biblia es clara cuando no solamente dice que el pecado es una realidad, sino la Biblia es clara cuando acusa directamente al hombre de ser un pecador, que necesita ser redimido por la obra de la cruz. El escritor a los Salmos, que luego Pablo lo cita en Romanos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. Estoy leyendo Salmos capítulo 14. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es clarísimo que Dios acusa al hombre pecador. Y nosotros tratamos a veces de apaciguar, y con conceptos como esos estamos malinterpretando lo que la Biblia dice. Dios no echa al infierno el adulterio, Dios echa al infierno al adúltero. Dios no echa al infierno al robo. Dios echa al infierno al ladrón, por ser mentiroso. La Biblia dice porque yo estoy en contienda con el hombre. ¿Y por qué Dios está en contienda con el hombre? Por ser pecador. Por eso la única manera en que el hombre podía ser salvo de su pecado era a través de que Jesucristo viniera a morir por usted y por mí y salvarnos de la condenación eterna. Porque el pecado lo que hace es desdibujar la imagen de Dios en el hombre. Me encanta mucho lo que dice, hay un comentarista que se llama William Barclay y tiene todo un comentario sobre palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y William Barclay plantea lo siguiente: la palabra Shatak, que es una palabra que es la que traduce el Nuevo Testamento a Hamartía, Shatak en el Antiguo Testamento, a Hamartía en el Nuevo como hebreo, es el equivalente. Mire lo que dice William Barclay. Él dice: uno podría perder el camino que se debía tomar. La idea de pecado es como al perder el giro o pasarse a la vuelta. William Barclay dice: esto refleja una circunstancia común en el pecado del hombre. El ser humano tiene buenas intenciones, apuntamos hacia la virtud de Dios, pero fallamos al intentar alcanzar el propósito de Dios. ¿Esto por qué? Porque uno sigue luchando con un instinto pecaminoso. Uno sigue teniendo luchas y pruebas. A uno le jala la carne, a uno le tira la carne, porque hay una naturaleza pecaminosa. Usted puede ser un hombre de mucha oración, de mucho ayuno, pero usted está en una situación donde lo empujan, donde lo agreden, su carne va a querer reaccionar. Si es así o no, uno le jala, y uno por eso necesita a Cristo. No hay otra manera, porque no hay nada que cubra su pecado y el mío. Dirá el que tiene a su lado: solo Jesús trae salvación
al pecado del hombre. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo que algunos han llamado el corazón de la Biblia. Hay algunos cabalistas, que la cabalística es judía, que han querido armar ciertos libros. ¿Usted ha escuchado esos libros del código secreto de la Biblia? Si lo tiene, quémelo. No lo regale, no le haga mal a alguien. Queme esa vaina. Seriamente, judíamente, ellos miran ciertas secuencias numéricas para ver que hay ciertos mensajes. La mayoría de escritores y algunos autores han llamado Juan 3:16 el corazón de la Biblia. Y de ahí algunos pseudoautores, digámoslo, han querido decir que todos los Juan 3:16 de la Biblia tienen mensajes. Toda la Biblia es un mensaje de Dios, ¿cuándo lo creen? Es toda la escritura. Pero Juan 3:16, que es lo que algunos llaman el corazón de la Biblia, refleja el porqué. Después de usted entender la condición es, crea en Cristo. Por eso la única manera de ser salvo es a través de Cristo. No es por lo bueno que usted se porte, no es por lo mucho que usted dé, es por creer en Cristo. Porque Cristo fue aquel que Dios levantó y en exaltación venció la muerte. Y por eso es que usted y yo lo tenemos como referente para ser salvo. Solo a Jesús, nadie más. Juan 3:16 dice, ¿cuánto se sabe en Juan 3:16? Creo que es un versículo que todo cristiano se aprende cuando comienza a caminar con el Señor. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué? Yo ya que se lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué tanto amor cuando el amor humano es relacionar? ¿Cuántos hombres hay casados acá? Con alegría, o si no, no las levanten porque me desaniman los solteros. Casados. ¿Cuántas mujeres casadas o que tienen su compañero? El amor es de relación. Yo a mi esposa, ¿por qué la amo? Porque ella me cuida, me entiende y me da amor. Mi esposa, porque está conmigo, porque dijo, Señor, es lo mejor que me puedes dar. O sea, si no lo agarro ahora, nunca, Señor. Pero se ha construido una relación. Si ella me pegara, me gritara, y no me estoy confesando ni confesiones de un hombre herido. Sí, pastor, desahógese, no. Pero digamos, si ella me gritara, me pegara, nos golpeáramos, sacáramos la losa, sería un infierno llegar a la casa. Sería un infierno que ella llegara conmigo. Porque construimos una relación. Yo te doy amor, tú me das amor. Pero con Dios no es así. Dios ama a una humanidad que le ha dado la espalda. Dios ama a unos hombres que siguen pecando día y día y pisoteando su nombre. Pero aún así, la Biblia dice que Él nos ama y que su motivación es simplemente que nos ama, que no importa el pasado, que no importa lo que usted haya hecho, Dios nos sigue amando. Que el único requerimiento para que usted experimente el amor de Dios es creer que Jesucristo es suficiente para ser salvo. No es más. ¿Sabe? Me encanta mucho lo que dice Benjamin Whitfield, que es un teólogo contemporáneo. Él habla de Juan y dice lo siguiente: lo que Juan quiere mostrarnos en este texto no es que el mundo es tan grande que hace falta mucho amor para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor demasiado grande para poder amarlo. Un amor demasiado grande para poder amarlo. Y sobre todo, cuando pensamos en el hecho de que ese amor le costó entregar a su Hijo. Sigue diciendo el autor, cuya santa justicia se inflama de indignación ante la visión de toda iniquidad y cuya absoluta santidad se aparta con horror ante cualquier impureza. Ama a este mundo pecador a pesar de todo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muera por él. ¿Cuántos somos padres acá? Si a usted se le meten con su hijo, le maltratan a su hijo, le pegan a su hijo, ¿usted va a invitar a almorzar al que lo hizo? ¿Alguien tenía que hacerlo, dice usted? Si le tocan su sangre, es su sangre, ¿si es así o no? La motivación de Dios
fue amor. Y por eso la única manera en que usted y yo seamos salvos del infierno es a través de la obra de Jesucristo, en donde en la cruz fue exaltado, resucitó por su pecado y por mi pecado. Por eso nosotros debemos mirar a Jesús, que es nuestra única fuente de salvación. ¿Cuántos dicen amén? No hay otra, no hay otra. Y el contexto de Juan 3 está en nacer de nuevo. La salvación es sinónimo de ¿qué? Haber nacido de nuevo. Y nacer de nuevo no es con una oración. No es con una oración. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la oración del penitente? ¿Sí sabe qué es la oración del penitente? Con razón descarriado. ¿Ha hecho la oración del... ¿Cuántos de los que están aquí les dijeron, ¿quiere recibir a Cristo? Repita esta oración. Eso es la oración del penitente. ¿Usted sabía que esa oración es herencia católica? Y le damos duros a nuestros hermanos católicos y a veces somos más religiosos que ellos. Y pensamos que por hacer una oración hemos nacido de nuevo. Usted nace de nuevo cuando rinde su vida a los pies de Cristo, recibe la salvación que solo viene por Cristo, cuando Cristo es el Señor de su vida y su vida cambia. Entonces y solo entonces usted ha nacido de nuevo. ¿Está conmigo hasta ahí? Por eso dígale al que tiene a su lado, mire a Jesús y sea salvo. Mire a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dijo Pablo escribiendo a los Efesios. Segundo aspecto, ¿cuántos de nosotros como cristianos hemos atravesado pruebas? ¿Cuántos hemos atravesado tentación? Yo voy a decir algo con todo el respeto. Si usted no ha atravesado ni prueba ni tentación, usted está fregado, porque ni para el diablo es importante. O sea, lo tiene tan agarrado que ni lo mira. Este es de los míos, dejémoslo ahí quieto. Ese es de los míos, no lo molestemos que de pronto busca a Dios, dejémoslo ahí que se siga hundiendo. ¿Cuántos han atravesado prueba o tentaciones? De esto quiero hablarle en este segundo aspecto. Dígale a la persona que tiene a su lado, mire a Jesús cuando esté en prueba o en tentación. El escritor a los Hebreos, quiero que vaya conmigo ahora a Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4, versículo 14, 15 y 16. ¿Lo tiene? Dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dígale al que tiene a su lado, sin pecado. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hagamos una distinción primero. Dios no tienta. Amén. Dios no tienta. Hay gente que me ha dicho, es que Dios le pone a uno unas tentaciones, pastor. Es que ¿cómo hace uno para resistirlas? Dios no tienta. Dios no tienta. Es que esa mujer es una tentación de Dios, pastor. Eso es lo más antibíblico del mundo. La Biblia dice que cada cual es tentado de su propia ¿qué? Concupiscencia. De lo que hay en su corazón es que usted es tentado. De lo que tiene allí guardado, medio podrido, que nadie conoce, de allí es que usted es tentado. Ya usted ve, ya usted mira. Bueno, usted no me va a creer, pero yo escuché a alguien, si me lo cuentan yo no lo creo, ver una revista, estaba viendo un catálogo de ropa interior. Habían modelos, mujeres, ¿no? Sería más preocupante si fuera hombres. Pero este hombre estaba viendo ese catálogo y dice, diablo mentiroso, así te quería ver. ¿Qué hay en su corazón? La tentación, Satanás la pone para destruir su vida. Mientras que la prueba, si lo colocáramos en términos evaluativos, diríamos que la tentación puede ser un examen que Dios permite para crecer en áreas de nuestra vida.
Así que usted tiene que mirar si es tentado porque hay algo en su corazón que no le ha entregado a Dios, o si es probado porque Dios quiere que usted crezca en fe, en amor, en dependencia a Él, en carácter cristiano, en fin. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero sea porque esté tentado o sea porque esté siendo probado, ¿cuál es su referente? Jesús. Mire a Jesús en medio de la prueba o en medio de la tentación. Así que dígale que tiene a su lado, por eso no hay excusa para fallar. Dígale que tiene atrás suyo, no hay excusa para fallar. Y vamos a desarrollar el texto a mirar por qué. Cuando tomamos la decisión de caminar con Jesús, cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida al señorío de Cristo, uno comienza una serie de batallas. Uno empieza a batallar contra el pecado. Uno empieza a batallar contra Satanás y el poder de las tinieblas. Uno empieza a batallar contra el mundo. Usted empieza a cambiar y la gente lo empieza a censurar. Evangélico, aleluya, le lavaron el cerebro, usted ya no es tan chévere, usted ha cambiado. Empiezan a lavarle uno el cerebro. Usted empieza a ser moralmente diferente a lo que la sociedad aplaude. Y entonces, ¿qué le van a decir? Aguafiestas, evangélico, lambeladrillo, lo que usted quiera. Y empieza una batalla. Pero es allí, cuando usted está en medio de las pruebas o en medio de la tentación, que no debe ceder ni a la una ni a la otra, sino que debe mirar ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué le hablo de prueba y tentación? Porque es que la palabra prueba y tentación en el original es la misma palabra. ¿Cómo sabe usted cuándo es prueba y cuándo es tentación? En el contexto de la perícopa. ¿Cómo sabe usted que es prueba y tentación en su vida? En el contexto de su vida. Usted es el único que va a saber si es tentación o es pecado. Entonces no puede justificar a Dios, es que no pude con esa tentación o no pude con esa prueba. Usted es el único que lo va a saber. Pero lo que la Biblia es clara, y me encanta como comienza hablando el escritor a los hebreos. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Un sumo sacerdote que traspasó ¿qué? Los cielos. Mira a la persona que tiene a su lado, escoja el que quiera y dígale, la Biblia en Hebreos nos está diciendo que no solamente tenemos un Dios que está lejos, sino nos habla que ha estado aquí. ¿Dónde ha estado? Aquí. No lejos, porque hay gente que tiene la visión de un Dios lejano. Y el docetismo habla de eso. Ese Dios lejano que se olvidó de nosotros, no. Un Dios cercano. ¿Y en dónde estuvo? Aquí. Y como estuvo aquí, que vamos desliando o vamos descenebrando lo que dice el texto, como estuvo aquí, ya tenemos claro que estuvo acá, que no está lejano, que estuvo aquí, que caminó, que andó entre nosotros, que habitó, estuvo acá. Luego dice el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De nuestras qué? Debilidades. Y es interesante la palabra debilidad que usa el escritor a los hebreos, porque cuando usted hace de pronto un rastreo, mira un poquito la palabra debilidad es la palabra ateneiais. Y me llamó la atención qué significa ateneias. Y mirando un poco los comentarios y mirando un poquito unos comentarios de griego, me gustó mucho la definición a la que llegan los autores. Mira lo que significa debilidades en el texto bíblico. Significa no solo debilidad física o una limitación humana, sino una debilidad y temor consciente en la tentación. Es decir, que Jesús es consciente de cómo usted y yo nos sentimos cuando estamos frente a la tentación y cuando estamos frente al pecado. Jesús no es indiferente a cómo nos sentimos. ¿Cuántos hemos sido tentados acá? ¿O hemos sido probados? Y uno tiene una lucha. Es interesante que el término ateleias habla de ese temor que se siente, esa inseguridad que se siente. Usted no está solo cuando está siendo probado. Usted no está solo cuando está siendo tentado. Jesús, ¿sabe usted cómo se siente? Por eso lo puede socorrer. Dígale que tiene a su lado, por eso no hay excusa. No tenemos excusas porque Jesús nos entiende. ¿Sabe? Algunos detractores han querido decir, pero a mí me lo han dicho, pastor, es que el Señor no fue esposo, no sabe lo que me toca aguantar.
Es que el Señor no fue esposa, no sabe lo que me toca vivir con ese hombre. Es que como el Señor no tuvo hijos, es que como el Señor no fue jefe, es que como el Señor no fue empleado, y nosotros limitamos el campo de la tentación a esas áreas. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que la Biblia dice que fue tentado en todo. Esto me lleva a entender algo. Cuando usted estudia la vida de Jesús, usted estudia la vida del hombre, usted sabe que el ser humano se mueve en 3 campos de la tentación. De la misma manera que está constituido. El hombre es tentado en el cuerpo, en el alma y espíritu. Jesús fue tentado igual en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso vuelva y dígale al del otro lado, para que no piense que se las está echando. Por eso no hay excusa. Ahora, si no tiene a nadie, écheselas, con mi permiso. No hay excusa. Por eso no hay excusa. Me gusta mucho lo que dice Diacon, que es un comentarista muy bueno del texto bíblico, y me gusta lo que dice de este comentario. Miren lo que dice este hombre. En el terreno dice, conoció la tentación en el terreno del apetito corporal. Jesús en el terreno de las relaciones humanas y en el terreno de las relaciones espirituales. Él fue tentado en los 3 puntos. ¿Qué habría de gobernarlo? Su deseo de pan, su deseo de aceptación, su deseo de poder o su lealtad a Dios. Las mismas interrogantes que uno se hace. ¿Qué va a gobernar mi vida? ¿Obedecer o no obedecer a Dios? ¿Ceder o no ceder? Diacon sigue diciendo, estas son las preguntas centrales de la vida que todo hombre debe responder. Ciertamente, en estas cuestiones básicas, las tentaciones de nuestro Señor tuvieron una exacta semejanza con las nuestras. La gran diferencia es que fue sin pecado. Es lo mismo que yo le preguntaría a usted hoy. ¿Qué habría de gobernar su vida? Su deseo a qué usted va a dar. Por eso me encanta este comentario. Su deseo de aceptación, su deseo de poder, su lealtad a Dios. Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo igual a usted y a mí. Y la palabra que usa, kat homateia, habla de semejanza de igualdad. O sea que sí se puede resistir a la tentación. Sí se puede salir en victoria de la prueba. Dígale al que tiene a su lado, no hay excusas. Dígale al que tiene atrás suyo, no hay excusas. Ahora, es lógico, y a mí hay gente que me ha dicho, pastor, es que desde que yo voy a la iglesia, la cosa se ha puesto difícil. Y va a pasar, va a suceder. ¿Y sabe por qué? Porque es que antes de que usted conociera a Cristo, su vida la tenía Satanás. Sus hijos, su familia, su casa la tenía Satanás. En el momento en que usted toma la decisión por seguir a Cristo, Satanás tiene que levantarse para debilitar su fe, hermano. Porque cuando usted toma la conciencia de caminar con Cristo, usted es una persona que va a influenciar a otros a caminar con Cristo. Por eso es que su hogar cambia. Sus hijos se levantan diferentes. Diferentes. Mira, a mí me duele el corazón y yo le decía a mi esposa, ver gente que cede a la tentación, a la prueba. Y yo le daba gracias a Dios porque no es fácil ser cristiano. No es fácil caminar con Dios. Pero cuando yo en diciembre veo a mi hija de 14, 15 años que ama al Señor y veo niñas que alguna vez vinieron a la iglesia de 13 y 14 años con una botella de aguardiente en una calle sentados, digo, Señor, gracias porque no ha sido fácil, pero nos has permitido estar ahí. Nos has permitido estar ahí. No hemos sucumbido aunque hemos estado, Señor, y nos ha costado, porque no es fácil, porque viene la prueba, viene la tentación, pero no hay excusa para no serle fiel a Dios. No hay excusa. Y cuando usted quiera fallarle al Señor, lo primero que tiene que ser consciente es fallo y perdón por lo que voy a decir, y si no le gustó, pues igual yo se lo voy a decir. Pero si usted le va a fallar al Señor, es porque se le da la gana. Si usted va a ceder a la tentación, es porque quiere. Si usted cede a la prueba, es porque quiere. Porque la Biblia me dice que Jesús nos entiende. Fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Por eso es que sí se puede vivir en integridad en un mundo que no ofrece integridad.
¿Cuántos dicen amén? Sí se puede. Por eso vuelva y dígale al del lado para que lo canse. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. ¿Sabe? El escritor a los hebreos está hablando a una comunidad que tiene una crisis de fe, que está siendo perseguida, que tal vez han pensado dejar su vida como cristiano por la presión social, por la presión al emperador, por toda la circunstancia histórica. Pero en medio de todo eso, el escritor a los hebreos les está diciendo, no hay excusa. Y luego bota una salutación hermosa del versículo 16. Acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es la salutación con la que está cerrando el escritor a los hebreos? Se siente desanimado, se siente cansado, siente que no puede más. Venga Cristo. Mire a Cristo, acérquese al trono de Cristo y descanse, porque Dios todo lo tiene bajo control. ¿Cuántos lo creen? Todo. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. Que está siendo atacado por Satanás, acérquese al trono de la gracia. Que está siendo tentado, acérquese al trono de la gracia. Que está pasando por pruebas, acérquese al trono de la gracia. Y hay pruebas, situaciones que nos golpean, que nos hacen debilitar la fe. Pero hoy quiero invitarlo a que mire a Cristo en medio de la tentación. Quiero cerrar con algo que me confrontó demasiado. Bob Tucker, gran predicador, estaba dirigiendo unas reuniones de evangelización en la ciudadela del Ejército de Salvación en Chicago. Una noche, después de haber predicado sobre la compasión de Jesús, un hombre se le acerca y le pregunta: ¿cómo podía hablar de un Dios compasivo? ¿Cómo puede hablar de un Dios comprensivo? ¿Cómo puede hablar usted de un Dios amoroso? ¿Cómo lo hace? Le dice este hombre al doctor Tucker: si su esposa hubiera acabado de morir como la mía, si sus bebés estuvieran llorando a su madre porque no regresará nunca como están llorando los míos. ¿Cómo habla usted de esto? Si usted estuviera viviendo esto, no estaría diciendo estas cosas. Qué confrontada. El autor sigue escribiendo, el biógrafo, que pocos días después la esposa de Bob Tucker muere en un accidente de tren. Llevaron su cuerpo a Chicago, a la ciudadela, para el funeral. Después del servicio, el predicador Tucker, desconsolado, baja la mirada al rostro sin vida de su esposa y luego se voltea a la iglesia y dijo: el otro día, cuando estaba acá, un hombre me dijo que si mi esposa hubiera acabado de morir y mis hijos estuvieran llorando por su madre, no estaría en capacidad de decir que Cristo era comprensivo y compasivo, o que era suficiente para todas las necesidades. Si ese hombre está aquí, quiero decirle que Cristo, en medio del dolor, es suficiente. Tucker sigue diciendo: mi corazón está roto, mi corazón está deshecho, pero hay en él una canción que Cristo puso ahí. Quiero decirle a aquella persona que Jesucristo está hablándome hoy palabras de consuelo en medio de mi dolor. Qué fuerte es. Tan pronto pasa eso, el hombre que estaba entre la multitud, que le había dicho esto al doctor Tucker, viene, cuenta el autor, se arrodilla junto al ataúd. Tucker lo abraza, ora por él. Ese día le presenta a Cristo como Salvador y ese hombre conoció a Jesús. ¿Cómo maneja usted la crisis? ¿Cómo maneja la tentación? ¿Cómo maneja las pruebas? Yo quiero invitarle hoy a algo. Mire a Jesús si está siendo tentado o si está siendo probado. ¿Por qué no cierra sus ojos donde usted está, por favor? Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros
en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.